de la Rosa, Ramírez y Salazar, en el año 2019, propone que la profesionalización del docente no se manifiesta únicamente en su proceso de formación académica, sino esencialmente en su práctica, en la propia gestión del proceso enseñanza-aprendizaje y educativo en general, bajo su responsabilidad como profesional de la educación, lo cual aporta criterios de acreditación de la calidad de su actuación. La historia de vida hace referencia al relato que la propia persona hace de su vida. El profesional le ayuda y acompaña en este relato constructivo, que además tiene gran valor para aceptar cierres y significado positivo de lo vivido. Es importante que la elaboración de cada historia sea algo voluntario y además se acepte el ritmo de cada persona. ¿Qué es la amistad? ¿Nos puede contar algún relato significativo de su vida que le hace creer en la amistad? La amistad. Bueno, como te dije, yo tengo muchas amigas. Así un relato específico no tengo. No tengo porque tengo muchas amigas. Tengo un grupo de amigas creo que somos 6 en la escuela y somos 5 en la universidad, que son los lugares donde tenía amigas porque tampoco salía mucho yo en mi vida. Tenía una madre bien estricta, tal vez como las de esa época, pero recuerdo habernos, inclusive nos reuníamos a estudiar, ¿sí? Y en esos momentos de estudio pues también teníamos nuestros momentos de goce, ¿no? Hablábamos, comprábamos algo de comer, interactuábamos, jugábamos cuando eran chiquitas y también estudiábamos. Lo mismo con mis compañeros de universidad, más que cualquier farra, porque yo no soy mucho de eso. Eran mis momentos de estudios con ellos, donde aparte de estudiar, pues también comprábamos una pizza, hablábamos, escuchábamos música. Mis amigos que les gustaban bailar, bailaban. ¿Algún relato significativo de la amistad? Bueno, para mí la amistad es un sentimiento, es una acción, es una reacción a la vez, es una actitud, ¿sí? Yo soy una persona muy amiguera. Muy amiguera. Yo soy amiga de todo el mundo, sin embargo, conservo mis amistades especiales, aquellas personas con las que tengo mucha más conexión. Todo ser humano de pronto es así, tiene su amigo, su amiga especial. Tengo amigas desde la época de la escuela, desde la época del colegio, ¿no? La universidad, compañeras, amigas del trabajo. Bueno, para mí la amistad es uno de los valores más grandes que hay. Dice la Biblia en uno de sus versículos, ¿no? Dice que amigo inclusive hay más unido que un hermano. Entonces, a veces los lazos de amistad entre dos personas pueden ser tan fuertes que inclusive pueden superar hasta, digamos así, el afecto que uno siente por su familia, ¿no? Hay amigos que se han portado mejores que los hermanos o que los familiares. Entonces, para mí es digamos así, un valor muy alto, y que en algún momento yo haya tenido, digamos así, alguna experiencia, sí, muchas de ellas, ¿no? Han habido momentos que yo me he hecho bien amigo no de todos los estudiantes, porque no todos, sino de
de unos cuantos estudiantes, ¿no? Que de pronto han sido los que más se han acercado. Ha ido madurando con el tiempo y en mi experiencia personal, pues la amistad que se ha construido ahora en la adultez ha sido la que más me ha acompañado, o sea, la que más ha sido significativa en estos momentos. Porque, o sea, siempre me ha gustado estar con personas, siempre me ha gustado relacionarme con los demás, saber qué es lo que hacen, cómo lo hacen, ¿verdad? Compartir gustos, intereses, hobbies, ¿no? Ha sido los amigos del vóley, los amigos de la universidad, los amigos de la escuela, los amigos, o sea, siempre ha sido como que un poco así de los intereses, pero los amigos de la vida con los que te has relacionado con la vida realmente ha sido ya más bien de la adultez. ¿Qué opinión tiene acerca de la tolerancia en la vida y en las aulas universitarias? Considero que la tolerancia es uno de los valores principales que debe tener el docente. Aprender a ser tolerante. Tolerante por el mismo hecho que trabajamos con un mundo diverso de estudiantes. Y no trabajamos, miren, los maestros universitarios no trabajamos con un paralelo, trabajamos con tantos paralelos, con jóvenes que tienen tantas inquietudes, tantos intereses. El maestro de escuela quizás trabaja con un aula durante todo un periodo lectivo de 30, 35, 40 estudiantes, pero nosotros, docentes del colegio, docentes universitarios, trabajamos con muchos paralelos. Entonces, el ser tolerante es un valor, es una virtud que debe tener el docente por la diversidad con la que trabajamos. La tolerancia tiene que ver mucho con que a veces uno afloje y apriete, ¿no? Hay momentos en los que uno puede apretar, digamos así, en el sentido de que uno puede presionar a sus estudiantes, y hay momentos en que no se puede hacer. Entonces, y yo creo que eso uno lo tendría que manejar con mucho tino. Y en el sentido también de los, digamos así, que tenemos estudiantes con diversas actitudes, pues, ¿no? Con diversas actitudes. Entonces, ahora que hay bastante, digamos así, que derechos y todas estas cosas, uno tiene que tratar al estudiante con mucho respeto, no porque mi estudiante, porque es más negrito, yo lo voy a tratar menos que el otro que es más blanco, o que este estudiante que pronto se lo ve mejor vestido, a él lo voy a tratar, o le voy a dar un mejor trato que al otro que pronto yo lo veo que es más sencillo, más humilde. Entonces no, a todos con el mismo respeto, que todos se sientan importantes. La tolerancia hay cosas que se pueden tolerar, hay cosas que no se pueden tolerar, ¿no? Se pueden tolerar ciertas diferencias, personas que no están de acuerdo con tus pensamientos, con tus valores, con tus creencias, ¿verdad? Y con las decisiones de las otras personas. Porque podemos expresar nuestro pensamiento, nuestro parecer, pero la otra persona tiene su libertad. Pero hay situaciones en las que no se puede ser tolerante, ¿no? La injusticia, la deshonestidad, la falta de respeto, ¿no? Esas cosas sí me parecen que el abuso o ver a la persona como un objeto
del cual te permites ganar, ¿no? O sea, mirar a la otra persona como un beneficio para ti, pero sin tomar en cuenta a la persona. Siempre habrá cosas con las cuales no comulgamos y pasa, pero un profesor no se puede permitir ser intolerante. Tenemos que ser tolerantes ante nuevas ideas y nuevas cosas. No hablo de que permitamos, por ejemplo, la desfachatez en una persona, o que alguien venga, asista a clases con un vestuario y que demuestre que no reconoce que el ambiente académico nos pide presentarnos de alguna manera. Pero, por ejemplo, si alguien tiene una orientación política con la cual no estamos de acuerdo, debemos ser tolerantes. Estimado profesor, ¿nos puede relatar una historia donde haya significado mucho para usted y donde la solidaridad ha estado presente, ya sea en su vida o en el aula? En el aula y en la vida. Bueno, en la vida yo pertenecía a un grupo religioso hasta los 20 años, me parece, y allí hacíamos muchos actos de solidaridad, llevábamos a los pueblos comida, inclusive hacíamos, por ejemplo, shows de canción. Yo no era un artista, pero me acuerdo haber estado en un palco cantando, y esto es solidaridad porque uno ofrece inclusive lo que no tiene. Sí, claro, los demás cantaban mejor que yo, pero yo estaba ahí apoyando, y no es algo material, pero llevar estas canciones religiosas con estos mensajes, yo personalmente creo que yo me sentía más feliz que la gente, y si es algo que extraño de esa época, es eso, esto de compartir. Creo que cuando uno comparte es una de las herramientas para ser feliz, si me dices. Y en el aula recuerdo una vez una chica que tenía cáncer, y pues una alumna me dijo, mire, un poco delicado, ¿no? Entonces, bueno, ellas realizaron una colecta, y diga usted para hacer la colecta. Para mí algo muy delicado, yo en esos asuntos, y sobre todo dinero, ¿no? Pero bueno, yo dije, esta es una buena causa, y sí, todos compartieron. Yo sé que los alumnos no tienen dinero, muchos porque no trabajan, muchos tienen situaciones económicas muy complejas, pero qué lindo ver que todos colaboraron, así sea con $1, con lo que tenían. Bueno, les comento que como docente de escuela tuve que poner en práctica muchas veces ese valor. Cuando yo llegué a trabajar por primera vez en la escuela fiscal donde me habían dado el nombramiento, era un aula que solamente era un espacio físico nada más, un salón donde funcionaban los 6 grados, dividido con tablitas, donde éramos solamente 3 maestros. La maestra de al lado trabajaba con 2 grados, yo trabajaba con 3, acá otro compañero con 2. Todo lo que hablábamos se escuchaba, teníamos que buscar espacios, qué sé yo. Y eran niños de condiciones muy escasas, ¿no? Muy humildes, pues era una situación bastante difícil. Nuestros estudiantes llegaban prácticamente sin merendar, sin desayunar a la escuela. Entonces yo decidí pues despojarme de muchas cosas. Llegaba a la escuela de pronto con leche, con pan, con galletas, y desayunaba con los chicos. Iniciábamos antes desayunar con los chicos. Eso yo creo que es una muestra también de amor a la profesión, ¿no? Y que más allá de que el maestro cumple un rol de impartir conocimientos, es también el compartir otras vivencias con tus estudiantes, ¿no? Y yo siempre digo que la experiencia más linda es aquella que pasa el docente en el aula con los niños en las escuelas y en los colegios, definitivamente. Es el amor y cómo se presenta este sentimiento en el salón de clases.
así definido a manera general, pues es un sentimiento. Es un sentimiento que tiene sus etapas. Y bueno, y siempre al principio es más fascinante, ¿no? Es más físico, en el sentido de que hasta cuando algo te gusta, ¿no? O te llama muchísimo la atención, físicamente tienes reacciones, ¿no? Te pones nervioso, te encanta y te emociona y te late más el corazón, pero este sentimiento también va madurando y también va madurando en la parte profesional, ¿no? Porque a veces hay cosas que no nos gustan tanto y pareciera que este sentimiento desapareciera, el amor por la vocación, el amor por la educación, pero realmente va madurando y hay que tener esta apertura de que no siempre todo va a ser igual como antes, ¿no? Y en el salón de clases, pues justamente al hablar de las experiencias, de los anécdotas, yo pienso que podemos hacer que los estudiantes se enamoren de la profesión, ¿no? Se enamoren de la profesión. No todos van a poder enamorarse de la profesión, ¿no? Va a haber personas que digan, no soporto cuando los niños lloran, no sé qué es lo que piensa, por qué habla así, o por qué quiere que a cada rato le repita las mismas cosas, ¿verdad? O sea, hay personas así, impacientes, pero realmente, y si le digo, revísese su vocación y mire si realmente está en el lugar correcto, porque realmente entender por qué, o sea, toda esta parte teórica que se recibe en la universidad justamente es para entender cómo funciona el aprendizaje en los niños, cómo se va dando. Amor. Bueno, como yo te decía, para mí, de acuerdo a mi filosofía de vida, el amor no es este sentimiento de expresiones, tal vez un poco subjetivas. Para mí el amor, y decía mi papá, es acción. Entonces, si yo amo a mi esposa, yo hago todo lo mejor para ella. Entonces es lo mismo en el salón de clases. Si yo amo a mis alumnos, pues en mi accionar está mi amor, dándoles el ejemplo, intentando entenderlos, pero también llevando a cabo todas las reglas que van a ser de ellos, inclusive, y que no lo pueden comprender tal vez ahora, mejores personas y mejores profesionales. ¿Puede relatarnos alguna anécdota con sus estudiantes en donde el respeto ha sido el eje de esa anécdota? El respeto. Bueno, como yo te decía, al hablar siempre es una de los momentos de la clase donde yo siempre exijo respeto. Si me dices anécdota, pues tenemos chicos homosexuales. Creo que siempre han habido en las clases, pero ahora los chicos tienen la libertad o sienten la libertad de ser lo que son. Y sí es un poco complicado en el aula porque pues al inicio, sobre todo hace unos 10 años, que yo veo que los chicos pues se manifiestan tal como son, sí es un poco complejo. Yo como docente de un siglo, yo soy del siglo anterior, un poco no cuadrada diría, pero a mí no me tocó vivir eso, ¿verdad? Y como docente estar ahí parada y que un chico exprese todas estas cosas, pues exigir respeto al aula, ¿no? Por ahí algún alumno se comenzó a reír de este chico, pues a raya cortar eso, ser bien severa en ese asunto y nos respetamos todos. Aquí cada uno es diferente, por favor, y seguir la clase como que sin nada. Bueno, el respeto es, digamos así, es un valor que el docente debe primero cultivarlo, ¿no? Cultivarlo porque el docente primero es ejemplo. Entonces, alguna anécdota que tenga que ver con el respeto, sí. Yo me recuerdo una vez que yo estaba en el patio de una escuela
¿no? Una unidad educativa, y me recuerdo que un estudiante pateó por error un balón y pegó a mí un balonazo. Oiga, yo me sentí, al inicio me dio tanto coraje que yo quería coger el balón y devolvérselo, ¿no? Me quedé. Entonces este chico volvió, mi profesor, mil disculpas, ¿no? Mil disculpas, créalo que no fue ninguna mala intención. Y me ha acercado, me dice, porque verdad que yo vi sus intenciones. Y yo le digo, ¿de verdad? Sí, dice, yo vi sus intenciones. No. Digo. Bueno, yo ahí sí le mentí a él, pues le dije que no. Pero mire, y digamos, el respeto hacia el docente, ¿no? Yo estoy hablando de algunos años atrás también. La educación es la alternativa para darle un rostro a la otredad. ¿Puede contarnos una anécdota vital educativa en donde estuvo presente la otredad? Yo recuerdo muchos casos, ¿no? De estudiantes que de verdad que han estado en situaciones complicadas, y podríamos decir de extrema pobreza. Y ellos no les importó si comían o no comían, que llegaban a la casa y no veían nada. Se dedicaron a estudiar, a prepararse. Llegaron a la universidad, y en la universidad consiguieron becas y se fueron al exterior. Conozco muchísimos casos. Caso en el Perú, me recuerdo, de un estudiante que llegaba todo enlodado. Bueno, él es un estudiante de física. Llegaba todo enlodado a la universidad. ¿Dónde vivía? En el páramo, en la parte alta. Él se ponía unas botas especiales para llegar a su clase, limpiarse sus botas y ahí escuchar la clase, ¿no? Y mire, ahorita trabaja, es director de un hospital en Estados Unidos. Él es físico y él trabaja en estas cuestiones de rayos X en este hospital. Veían que era un estudiante muy aplicado. Mire, a pesar de su pobreza y de todo lo que él las necesidades que él tenía, se esforzó. Y bueno, ahí está la recompensa, ¿no? Dejar bien claro que no es una imposición, ¿no? Yo no impongo, propongo ideas, propongo ciertas situaciones, aunque en algún momento hay que ser muy firme, ¿no? Las reglas son así y usted tiene que hacer así, ¿no? Pero esta libertad o este marco en el cual pueden ser ellos mismos, pienso que brinda un montón de confianza y a la vez este respeto, ¿no? Sí, la idea del concepto es hablar de los demás. Pienso que el docente siempre tiene que estar pensando y ser consciente de los otros, del impacto que pueden tener. Entonces, hay muchas maneras de ver esto. En particular, cuando hablamos de los estudiantes, siempre tenemos que ver que no todos aprenden de la misma manera. Eso es algo que no solo lo aprendí en mi capacitación como docente, sino que lo he palpado. Y, por ejemplo, la manera incluso cómo se disponen en la clase afecta ese aprendizaje. Y el que está sentado adelante no es porque sea necesariamente el más aplicado, pero si está allí, siempre estará más expuesto a que le hagan preguntas, más expuesto a que lo vigilen, y por ello mismo tratará de comportarse bien. La persona que está atrás entiende que la disciplina ahí puede ser un poquito más relajada, no está tan expuesto a preguntas porque el docente generalmente estará cerca de su estación de trabajo, que viene a ser el escritorio, donde están sus cosas y donde puede básicamente manejar el aspecto de la enseñanza porque tiene el pizarrón allí. Y además de eso, al estar atrás no está tan cerca y pierde muchas cosas. Se distrae más fácilmente. El docente entonces tiene que entender eso
y tomar acciones. ¿Puede relatarnos alguna historia acerca de la ética como ser individual y social? Bueno, yo recuerdo que estaba embarazada de mi hijo Mateo, que ahora tiene 3 años. Recién tenía 1 año, creo, en la universidad y me pusieron a hacer tesis, algo que jamás había hecho. En mi otro trabajo pues, no manejamos tesis porque no pertenecemos a una facultad, sino que somos un centro de lengua. Siempre he trabajado en centros de lengua, colegios. Y pues yo estaba en mi periodo materno de los 3 meses, pero tenía chicas que todavía seguían con la tesis y no la habían terminado, a pesar que yo les había dicho, miren, voy a dar a luz tal fecha, por favor terminen la tesis porque ya no me van a ver y tendrán que esperar los 3 meses. Bueno, pero creo que al mes ellas me llamaron y me pidieron que les ayude, que les firme, que terminemos el trabajo. Bueno, éticamente les ayudé a pesar de que yo estaba con mi periodo materno. Bueno, yo creo que en mi desempeño pedagógico y también didáctico se lo debo mucho a mi primera formación que me dio las bases o consolidó las bases de mi formación como docente, como lo fue pues el Normal Superior Ruta Lecumberri en un primer momento y luego el Instituto Pedagógico, ¿no? Formadora de formadores. Sabemos que por tradición y excelencia pues durante muchos años, y esto fue consolidado en la Universidad de Guayaquil. La ética debemos tenerlos todos los profesionales, ¿no? Hay una ética que se conoce como ética profesional. Nosotros como docentes sabemos lo que podemos hacer. Entonces deberíamos manejar la ética, ¿no? en el sentido de que es nuestra norma, nuestras cartas de conducta frente a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces cuando escuchamos el término ¿es ético hacerlo? Hay cosas que se manejan con la ética, ¿no? Que es, podríamos decirlo, en el caso de nosotros los docentes, nuestra ética profesional en el aula, deberíamos mantenerla. Decir siempre la verdad, ser muy, muy sinceros, ¿no? Sí, o sea, esto sí sé, esto no sé. O sea, para mí, y eso es en todos los ámbitos, o sea, hasta con mis hijos, porque a veces me dicen, mami, tal cosa, eso no lo sé. Podemos investigar, podemos ver más allá, pero eso no lo sé, o esto sí lo sé y es de esta manera. O busquemos otra persona que sepa de este tema y aprendemos los dos. Y así en todo, me parece. O sea, en la docencia, a veces como profesora me preguntaban a mí, pero tal cosa. Digo, mira, yo te puedo decir mi experiencia, pero yo no te puedo decir como profesional en esa área porque esa no es mi área, ¿ya? Entonces yo sí soy sincera en ese sentido y no me invento ninguna cosa. Entonces yo sí digo hasta dónde voy y a mí me parece que reconocer el límite en ningún momento te quita como persona. Toda ética profesional es el compromiso que se tiene con el trabajo. Si uno no está comprometido con el trabajo, como se compromete uno en la vida con muchas otras cosas, entonces, ¿para qué? Porque eso implica ser puntual, implica cumplir con las metas fijadas, buscar alcanzarlas, con los tiempos que se han fijado para cumplir con esas metas y un montón de otras cosas. Entonces, el primero siempre es el compromiso con el trabajo. También hay que desarrollar el deseo de aprender no solo en nuestros estudiantes, sino en uno mismo, para no llegar a fosilizarnos. O sea, tenemos que buscar mejorar como profesionales. Claro, eso también entra un poquito en el compromiso que se tiene con la profesión, pero va más allá. Ese deseo de superarse, de aprender siempre, no nos lo da nadie. Nosotros tenemos que buscar tenerlo, que querer tenerlo. Entonces lo podríamos llamar deseo de superación, que al final siempre va en beneficio no solo de esa persona, sino de todos, porque
porque todos se acaban beneficiando de una u otra manera cuando alguien decide ir más allá, superarse para adquirir nuevos conocimientos y compartirlos. ¿Puede escribirnos alguna anécdota en donde su ética docente ha sido la máxima por sobre la norma? Sí creo que tengo una anécdota yo me recuerdo una vez que yo tenía un estudiante que me servía a mí como secretario. Y bueno, siempre he tenido así estudiantes de más confianza, ¿no? A veces uno deposita su confianza en algún estudiante, pero a veces, imagínense, yo me recuerdo que a este estudiante yo le había enseñado las preguntas que yo iba a tomar en el examen. Pero algo me decía a mí, parece que este chico ha dado a las preguntas. O sea, yo creo que para mí que le ha pasado el examen. Y entonces yo cambié a última hora, que ya tenía impresas las hojas, yo cambié el examen. Entonces yo veía que todo el mundo se miraba. Entonces recuerdo de que ahí yo me di cuenta de que verdaderamente ya no era, digamos así, este chico ya no era ya de mi confianza, pues no, imagínense, ¿no? Entonces aprendí de que mejor para evitar estas cosas, en otra que yo así mismo tenía una secretaria, creo que era ahí. Simplemente el momento que yo iba a entregar un examen era ya con sobre cerrado y todas esas cosas así, con las medidas de seguridad, pues no, y ya no confiar, porque ya me había pasado. Entonces la honestidad yo creo que es un caso es un valor muy importante. Trabajé en otra universidad un año, es una universidad privada, y sí, desgraciadamente pues no falta un alumno que te diga: Miss, yo le ayudo con algo y usted me da el examen, ¿no? Ese ayudo es dinero que a los docentes ni a nadie a veces, no es que nos sobra el dinero, pero no, siempre está esta parte de la ética que tú estás mencionando, y pues sabe que, hijito, no, le doy pautas, temas para que usted estudie y nos vemos el día del examen. Yo creo que la ética, ¿no? Un conjunto también de normas y principios, definitivamente, que el docente debe demostrarlo en su quehacer diario. En mí se ve presente todos los días. Soy ético tratando de ser puntual en mis clases. Soy ético tratando de no ausentarme en mis clases. De siempre estar pendiente de mis estudiantes, de que ellos tengan pues sus calificaciones al día, de que ellos tengan sus tareas revisadas en el momento que corresponde. Soy ética al momento de respetar también las ideas y valores de mis estudiantes. ¿Sí? Al mostrarles honestidad, creo que también estoy demostrando ética profesional. Bueno, en el contexto universitario, si te refieres a mí como docente, pues tengo muy poco tiempo aquí en la parte de docente. Pero en cuanto a así como experiencias, realmente, o sea, es un desafío constante, porque tú puedes hacer bien las cosas o puedes hacer mal las cosas, ¿no? Entonces, y puede ser que nadie se dé cuenta, ¿ya? Pero aunque te piden algún informe, te piden alguna situación, tú tienes que entregar algún trabajo o tienes que calificar trabajos, lo que sea que esté relacionado con el rol docente, puede ser que te digan que nadie te vea si está bien o está mal, ¿no? Entonces es un desafío constante, o sea, hay que hacerlo bien. Ya, y en ese sentido pues pienso que hay que hacerlo bien porque
hay que hacerlo bien, no porque me estén viendo, no porque me estén revisando. Entonces, para mí ese es es un desafío constante, así como decirte una anécdota específica, yo realmente veo que es como en todo. ¿Qué piensa usted acerca de la moral? A ver, la moral va muy ligada al comportamiento, ¿no? Y el comportamiento que se da de acuerdo a estas normas sociales, normas que están alrededor, ¿no? Que giran alrededor. Pero también pienso que la moral va mucho más allá, es de acuerdo a lo que tú naciste, de lo que tú eres y te constituye, ¿no? No golpear a alguien, ¿verdad? No solamente es por una restricción, sino porque tampoco te hace bien a ti y le hace bien al otro. Entonces la moral en sí va más ligada al comportamiento, pero tiene mucho que ver contigo, ¿no? Con que lo que te hace bien a ti y a los demás. O sea, es necesario para poder convivir con el otro. Diría que la moral va relacionada un poco con practicar, ¿no? Practicar los valores, practicar los principios que uno ha adquirido a lo largo de su vida, en lo que uno cree, lo que es mejor para las personas y para uno. Definitivamente esto el maestro no lo puede abandonar en ningún momento. Esto es parte de su formación profesional. Yo diría también la honestidad como un valor y la humildad también. Mire, una vez me recuerdo de una estudiante que yo la acerqué a la pizarra y yo no sé, parece que cargaba un pantalón muy apretado, no sé. Pero a la chica se le cayó el marcador y ella se agachó a cogerlo. Y yo vi como 1000 miradas hacia porque yo estaba, ¿no? Entonces yo me agaché a, ¿cómo que se llama?, coger el marcador. A ver, tranquilo, digo, muchachos, ¿qué vieron? ¿Qué les pareció? Ya, entonces yo me acerqué donde la chica y le digo, ¿sí vio? Le digo, yo creo que debemos venir vestidos de otra manera. Entonces yo me tomé una vez la atribución de hablar con todos y les digo, miren, le digo, la vestimenta se tiene que ver bastante con nuestro trabajo. Yo le digo, si ustedes, por ejemplo, como ingenieras, están en una obra, supongamos, usted tiene falda y se sube una escalera, usted va a tener un pocotón de ojos mirándola, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la ropa apropiada? El pantalón, correcto, muy bien, está bien. Si yo voy, por ejemplo, a una obra con una ropa muy apretada, todo el mundo me va a estar mirando, pues entonces yo no voy a estar diciendo, ay, ¿por qué me miras? Que sigue por acá. Entonces la ropa sí llama la atención. Entonces todos los chicos me miraban, ¿no? Y decían, ¿verdad, profesor? Sí. Y yo me recuerdo que esto me impulsaba una profesora de lenguaje. Me decía, pero háblele. Porque ella decía que veía mal, bueno, habían 2 señoritas de la carrera de ingeniería civil que iban, pero vestidas de una manera, oiga, pero tremenda, ¿no? O sea, que con unos cacheteros, imagínense, una vez me tocó una estudiante sacarle la pizarra y yo no me había dado cuenta, no quería salir, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué que no sale? Había sido que cargaba un cachetero, o sea, tremendo, o sea, y yo me recuerdo que yo hasta le llamé la atención y la envié a hablar con la de admisión. Y la de admisión se me reía a mí, ¿no? Se me reía a mí, porque me decía, oye, profesor, que usted es exagerado, me decía. Y yo le digo, no, yo no soy exagerado, yo lo que trato es de... Y yo sé que ahorita ya no se puede hacer eso. El chico puede venir como le da la gana, ¿no? Pero en ese tiempo yo me recuerdo que sí les llamábamos la atención, les hablábamos de la vestimenta. Es un sistema que nos permite saber hasta dónde podemos llegar en ciertas cosas, que delimita el comportamiento humano y lo hace asequible para los demás.
Entonces la moral nos dice muchas veces lo que debemos y lo que no debemos hacer, lo que podemos y no podemos hacer. Entonces, al menos en la docencia, el profesor debe ser un individuo moral de altos estándares, porque de otra manera se caen en tentaciones que no son beneficios para nadie. Por eso el profesional en ese aspecto debe ser intachable. Es fácil caer en esas tentaciones y porque hay quienes abusan de ese poder que llega a tener el docente sobre sus estudiantes. Pero ese es un poder del que no se debe abusar nunca. ¿Cuál es su reflexión en base a la moral social que estamos viviendo en el presente siglo? Bueno, la verdad es que vivimos un momento controversial en la sociedad, quizás para unos es moral o antimoral, para otros es lo contrario. Entonces, es un momento, no sé si es la época. Yo le decía a mis alumnos en una clase, recuerdo tanto en este ciclo, chicos, vivimos una crisis de valores, o los valores están en crisis. ¿Qué es lo que está sucediendo en las familias? ¿Qué es lo que sucede en las escuelas? ¿Qué está pasando con nuestros niños y nuestros jóvenes? ¿Qué pasa con la moral en la sociedad? ¿Por qué vemos tantas situaciones que a veces nos llaman la atención y nos enfrentamos a un desequilibrio emocional, a un desequilibrio cognitivo a la vez de lo que yo les decía al inicio, lo que de pronto para mí es amoral, para otro no tiene nada que ver, o sea, para ellos están dentro de los parámetros morales cuando no es así. Es mi apreciación particular. Y yo creo que en estos momentos la sociedad vive un conflicto de valores definitivamente que va entrelazado con la moral. Miren los procesos de corrupción en que se ven publicados día a día. Entonces yo creo que la única forma de llegar a la sociedad y poderla transformar y poder rescatar estos hábitos morales, éticos, los valores definitivamente es a través de la educación. ¿Y cuál es el generador de cambio? El docente. Yo siempre le digo a los estudiantes que el generador de cambio es el docente y usted lo puede hacer en el aula. Si llegan a nuestras aulas niños con escasos valores o principios no consolidados, es la oportunidad para que usted trabaje con ellos, es la oportunidad para que trabajen con los padres, para que trabajen con la comunidad educativa y poderlos fortalecer. Es una moral que está siendo erosionada desde muchos lados, desde muchos ámbitos. Hay que permanecer fuerte en realidad porque primero que nada vivimos en un sistema que favorece precisamente a los inmorales y día con día vemos cómo las personas que no tienen ningún tipo de ética, ningún tipo de moral en su accionar, se llevan cosas que son nuestras, que en lugar de servirnos, no nos sirven, sino quieren que les hagamos venias y que lo hagamos mientras ellos meten mano en nuestros bolsillos y se llevan nuestro dinero. Y luego de eso se jactan de que están sirviéndonos, cuando no es así. Muchas cosas habría que podríamos hacer para evitar esto, pero creo que la más efectiva, la más importante es simplemente tomar medidas y empezar a separar, por ejemplo, el sistema judicial del sistema político. Bueno, este es un tema muy complejo, ¿no? Se nos imponen muchas cosas a veces, ¿no? Sobre todo ciertas autoridades, ellos reciben órdenes de arriba, las órdenes de arriba vienen por un sistema que ha hecho que la educación cambie y tal vez personalmente creo que le ha dado mucho facilismo a ciertos alumnos. Entonces
nosotros a veces preferimos callar un poco, ser pasivos, porque está en juego nuestro trabajo, lo cual todos los maestros necesitamos nuestro trabajo, todas las personas. Entonces, si vemos algo que tal vez creemos que no es lo correcto, pues nos los callamos, ¿no? Por no entrar en dilemas. Sí, a pesar de que creemos que pudiese ser diferente, por no entrar en dilemas con las autoridades, que son al fin y al cabo las que nos dan la oportunidad, en mi caso maestra contratada, a continuar trabajando. Uno de los valores más importantes para mí es que en el docente haya primero ese amor, esa vocación por la carrera, porque si teniendo amor, dice, él puede transformarse, ¿no? Si es un mal profesor, en un buen profesor, si es una persona con mala actitud, una persona con buena actitud. Segundo, ser honesto. Bueno, en realidad faltan los valores, ¿no? Y ser muy el valor de la amistad, cultivar el valor de la amistad. No es malo ser amigo de nuestros estudiantes, no es malo. A ver, justamente lo que te decía, ¿no? La verdad ante todo, la empatía es necesaria. La empatía es necesaria, no va opuesta a la verdad. Hay que ser sinceros todo, pero también hay que ser empáticos con el otro, ¿no? Y entender que si nosotros tuviéramos las experiencias de la otra persona o viviéramos la vida de la otra persona, tal vez tomaríamos esas decisiones, ¿no? Y hay que tener respeto por esa libertad. Y también la honestidad, ¿no? La honestidad, porque eso me parece que profesionalmente va en todo, ¿no? Aunque no te vean, aunque nadie se dé cuenta, siempre hay que actuar bien. Como grupo, queremos agradecer a cada docente por brindarnos la oportunidad de mantener una amena conversación, por mostrarnos su experiencia y lado humano de cada uno, lo cual como estudiantes nos resultó ilusionante y motivador escucharlos. Y cómo no, muchas gracias a nuestro docente guía, profesor Lenín Bayro Mendieta Toledo, por su paciencia, por sus enseñanzas, por este trabajo de valores, ética y moral. Fue un gran aprendizaje y nos servirá en nuestro futuro.